Bueno, defensor, comenzamos entonces porque su trabajo desde el año 2016 ha estado de la mano, hay que decirlo, de la intensificación de la violencia en nuestro país, acompañando a las defensoras de los derechos humanos, a las lideresas, a los líderes sociales. En el año 2019 y en lo que va de este año, esta situación sigue estando en riesgo. Es una realidad que palpita en un país como el nuestro. Hay persistencia en los homicidios, las amenazas contra los defensores, contra las lideresas, líderes sociales. ¿Cuál es su balance, señor defensor, sobre esta situación? Mabel, sí, lo que tiene que ver con misiones humanitarias y líderes sociales, ah, pudimos ir por todo el país, pudimos acompañar a los líderes en sus regiones y palpar y sudar con ellos toda la problemática que tienen. Desde que nos posesionamos el 1 de septiembre del 2016, empezamos a darle una prioridad a toda la problemática que tenían los líderes sociales. En 2017 emitimos un informe de riesgo donde dejamos claro todos los riesgos que están ocurriendo con los líderes sociales, y en el 2018 emitimos otra alerta sobre los líderes. Emitimos la alerta 026, que se ha convertido en un referente sobre los riesgos ante el país entero, los cuales están expuestos los líderes sociales y las lideresas sociales, así como los defensores de los derechos humanos. La situación, como usted bien la nota, no ha cambiado. El riesgo persiste, el riesgo de los líderes sociales se mantiene. Hay una leve mejora, pero se mantiene. El año pasado hicimos un informe de seguimiento a la alerta temprana 026, pero realmente la problemática en las regiones no ha parado la situación ni ha mitigado la situación de los líderes. Por eso nosotros pensamos que hay que seguir trabajando, y a pesar del COVID hay que seguir yendo a terreno con los elementos de bioseguridad. Vamos a darle tiempo al tiempo y aspiramos que la persona que nos suceda y el equipo que nos suceda en esta bella entidad pueda seguir conversando con los líderes sociales en el terreno para darles una mano de esperanza. Pero también es importante que la comunidad sepa que cuando la Defensoría del Pueblo hace una alerta temprana, cuando nosotros reportamos las cifras de los líderes sociales, lo hacemos de una manera recta, coherente, sin cálculos políticos, únicamente guiado por los derechos humanos. Mabel y comunidad en general, no hay nada más triste que contar líderes asesinados, en el Cauca, en Nariño, en tantas partes que los vimos. Casi en todos los departamentos tenemos un líder asesinado en estos 4 años. De modo que seguiremos adelante en este asunto. Y además, por Claro, último, defensor. Uh-huh. sí, Sí. una alerta atendida, es una muerte evitada, y tendremos que seguir ya por fuera de aquí cacareando la importancia de las alertas tempranas de esta entidad. Claro. Defensor, usted habla de riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos que usted ha encontrado, su equipo, usted, en ese camino y recorrido de estas misiones humanitarias a las que están expuestas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia? Antes de darle algo más, quiero decir esta frase que salió hace unos años, y es: tenemos los colombianos que convencernos que no estamos condenados a vivir divididos por una grieta que hemos llamado la polarización. Esto lo dije yo hace un par de años, y hoy, 5 de agosto, es actual. Trabajemos para que no haya polarización, porque en la polarización ocurren muchos de los homicidios en las regiones. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el riesgo? Son en las zonas donde antes estaba las FARC-EP, ahí está ocurriendo los riesgos para los líderes sociales por la disputa de los grupos armados por ocupar esos lugares, por intereses en economías ilegales como son narcotráfico,
extracción de minerales, especialmente oro, extorsión, corrupción y deforestación. También el otro riesgo es la dificultad y la demora en la implementación del acuerdo de la política pública del acuerdo de La Habana. También tenemos este gobierno del presidente Duque ha venido trabajando con las plataformas y con nosotros en establecer una política pública para los líderes y defensoras de derechos humanos, así como los periodistas, y aspiramos que en el próximo mes de septiembre ya lo tengamos, porque la situación es tan grave que el gobierno decidió sacar un documento COMPES, de lo cual estuvimos de acuerdo. Y también en estos años los líderes tuvieron otras dificultades, que era lo asociado a los riesgos electorales. Tuvimos varias elecciones y eso llevó también a esos problemas. Y Mabel, tenemos también cuáles son las conductas vulneratorias más importantes. En el 2019 tuvimos 1.101 conductas vulneratorias, 134 homicidios de líderes sociales, 902 amenazas, y aquí es pertinente decir que en Colombia ya hay un tipo penal que protege a los líderes sociales cuando son amenazados. Hasta hace un par de años, cuando llegamos, no existía ese tipo penal y se logró en el Congreso de la República. 65 atentados a líderes sociales en 282 municipios y 31 departamentos. En 2020, abril 30, tenemos 327 conductas vulneratorias, 63 homicidios, 241 líderes asesinados, 14 atentados. Y una cifra de estos 4 años rápidamente es, en el 2016, 133 líderes asesinados, 2017, 126, 2018, 178, que tuvimos un mes dramático, el mes de julio del 2018, que se disparó el asesinato de líderes, 2019 134 y 2020 nuevamente 63. Pero miren que cuando los colombianos nos unimos, cuando trabajamos en la protección, se logran cosas muy importantes. Si usted mira las cifras del 2018-2019, como lo dije en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en el pasado mes de marzo, la reducción de líderes de las cifras de la Defensoría es del 25%, 178 en el 2018 contra 134, eso nos da 25%, de modo que es importante seguir trabajando para que a los líderes sociales no los asesinen, Mabel. Bueno, defensor, pero fíjese que durante su gestión los medios de comunicación hemos estado acostumbrados a que usted le pone rostro a las cifras. Yo quiero que usted me diga dónde están estas vulneraciones de derechos a los líderes sociales, dónde encontró los casos, en qué parte del territorio, quiénes son. El deshonroso primer lugar se lo lleva el departamento del Cauca, luego Nariño, luego Chocó, Norte Santander, Antioquia, Bajo Cauca antioqueño, Meta, para decirle solamente uno. Aquí lo que tenemos que trabajar, Mabel, es por la paz. Colombia se merece la paz y no la guerra. Y no puede haber ni un líder asesinado más en Colombia. Esa tiene que ser la meta. Los colombianos tenemos, como lo hicimos nosotros en estos 4 años, en caminar por la vida, en caminar por las regiones. Los altos funcionarios, como muchos lo hacen, tienen que ir a las regiones. Esa es la única manera en que uno pueda impregnarle y pueda transmitirle. En el caso del defensor, le transmitíamos al gobierno nacional las dificultades en educación, en salud, en vivienda, en tantos temas, y de esa manera uno puede lograr una incidencia en la política pública que se toma de Bogotá para regiones tan apartadas como Mapiripán en el Meta, Guapi en el Cauca, Tumaco en la costa pacífica, Iscuandé en la misma costa pacífica, Mocoa, Mitú, tantas zonas y tan bellas, Mabel. Yo quiero contarle que el Defensor del Pueblo, gracias a Dios, se recorrió en 3 misiones humanitarias desde Tumaco hasta Cupica,
y realmente visitamos todos los municipios sin ningún afán y escuchamos con paciencia, porque el defensor tiene que ser una persona íntegra. Y íntegra quiere decir escuchar con paciencia, dormir donde duerme la comunidad, con las mismas dificultades que duerme la comunidad, pero siempre encontramos un abrazo, y si pudiéramos viajar con el COVID, íbamos a tener un abrazo COVID de las comunidades, porque para ellos es increíble que el defensor del pueblo vaya a esa zona. Yo lo que le quiero decir es que los servidores de la Defensoría y los contratistas siempre están en terreno, siempre están en los ríos, siempre están en el mar, siempre están en las veredas y en los corregimientos, de modo que gracias a Dios existe la Defensoría y gracias a los constituyentes de 1991 que quisieron dar este paso en la fuerza que requería el Ministerio Público. Defensor, estamos en el primer bloque eje temático sobre líderes y misiones humanitarias. Usted me acaba de decir sobre la importancia de recorrer el territorio colombiano, pero en Colombia y donde usted ha llegado, y por mi oficio puedo decirles también a quienes nos siguen que uno encuentra más territorio que estado en muchas de nuestras poblaciones. ¿Qué historias le impactaron? ¿Qué encontró en estos recorridos por los que trabajó durante su periodo? Cuando uno recorre, Mabel, este país, quiero volver a usar este verbo, rector, se impregna de amor, de pasión, pero de conocimiento. Y uno tiene la ventaja de, como hemos dicho nosotros, en la diversidad tenemos que construir en este país y como lo decía hace un instante, no podemos dejar que el país se polarice. Todos pensamos diferentes, pero que tenemos que construir. Pero le quiero dar una positiva y una triste. La positiva es que fuimos a las zonas como La Guajira y en una ranchería que se llama Ranchería Paraíso, una niña guayú se levantó y me dijo, defensor, los niños de La Guajira y nosotros en esta ranchería queremos tener agua potable. Y defensor, queremos el agua potable fría. Nosotros trajimos a la niña a Bogotá con su mamá y un hermano. Visitamos varias partes y ellos también visitaron varias partes. Y un día nos dimos cuenta que esa niña tenía agua potable fría gracias a los impuestos del gobierno americano, gracias a USAID, gracias a Larry Sack, gracias a los embajadores Whitaker en ese momento que entregó esa posibilidad. Y uno triste, yo tuve que hacer un recorrido apartado Río Sucio, apartado Antioquia, Río Sucio, Chocó, pasando por ese pueblo tan bello que es Belén de Bajirá. Tomé una panga y llegamos 11 horas después por un río totalmente empalizado, la cuenca del río Truandó, pasando por el Chitadó, y llegamos y nos hospedamos en la tierra del profesor Aquileo, que le dicen Aquilito Mecheche, y delante de varios guerrilleros del ELN que estaban ahí. Los padres de familia nos hablaron del reclutamiento. Y el profesor Mecheche también habló muy fuerte. Y ahí dormimos 3 días, tuvimos una jornada muy fuerte con ellos. Y luego en esa zona hay un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo. Y en ese enfrentamiento se desplazaron. Y en abril de este año se cumplió un año que en Río Sucio un sicario mató al profesor Mecheche, un líder. Y en Colombia tenemos que trabajar para que los líderes no los asesinen, no los amenacen, porque los líderes sociales y los defensores de derechos humanos tienen que saber que no están solos y que su trabajo para la democracia en Colombia es fundamental y nos toca seguir trabajando en eso. Y en otro tema que tiene que ver con lo que ocurre en las regiones, la construcción de paz es un proceso extenuante, pero al cual se le debe tener paciencia. Tanto las FARC debe tener paciencia como también el gobierno nacional debe tener paciencia. Y además un llamado, porque a los que creyeron en el proceso de paz, que dieron el paso a la democracia, hay que decirles que no les equivocaron, pero tienen que ir a la JEP a dar verdad, justicia y reparación
para que el sistema quede fortalecido. Y llegó en este momento el país de silenciar las armas para que cante la paz y para que silenciemos un poquito las voces y trabajemos unidos por Colombia, trabajemos por no más peleas, no más divergencias, porque le quiero contar a las comunidades en terreno, en esas zonas tan apartadas, lo que pasa en los grandes centros no los favorece, todo lo contrario, genera una polarización adelante y genera muchos de los homicidios que hay.